Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes para una nueva emisión del programa Gildardo tiene la palabra, que como todos sabemos, la primera parte de 10 minutos de esta media hora se la dedicamos a hacer un comentario respecto o de alguno de los artículos que ha escrito uno de los editorialistas del portal actualicese.com para usted, señor usuario, o señora usuaria, o también, si no es sobre un artículo, es sobre algún tema de actualidad y que nos abarque o que lo podamos tocar en estos 10 minutos. Para este caso vamos a hablar de la firmeza de las declaraciones tributarias, tema bastante importante y necesario para usted, por cuanto es importante mirar qué establece el artículo 683 cuando allá habla de las sanciones tributarias, y es el principio que debe tener el funcionario para establecer esas sanciones tributarias, y es el famoso espíritu de justicia. Ese es un principio, el espíritu de justicia que debe tener todo funcionario oficial al momento de determinar impuestos y aplicar sanciones, por cuanto lo que le dice el Estado, él debe actuar con un alto espíritu de justicia y siempre tener claro que el Estado no, oiga bien, el Estado no está obligando a que al contribuyente se le exija más de lo que él puede dar económicamente. O sea, que no se le está exigiendo, sino que coadyuve con lo que él puede con las cargas generales de la nación. También vamos a hablar de la firmeza por regla general que tiene establecido el estatuto tributario para declarar en firme las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes, agentes retenedores o responsables. También tiene dispuesto en este estatuto tributario, en cuanto hace con la firmeza de las declaraciones tributarias, la firmeza de las declaraciones cuando presentan pérdidas. O sea, cuando usted presenta una declaración con pérdidas, ¿qué sucede? Cuando se le declara en firme, así como también la firmeza de las declaraciones tributarias que se presentan con beneficio de auditoría. Muy bien, entonces vamos a la primera parte. ¿Qué dispone el estatuto tributario? Pero inicialmente podríamos ver más bien desde el punto de vista procedimiento tributario en lo que tiene que ver con el principio esencial que ha establecido el legislador en el caso del establecimiento de la determinación de sanciones tributarias, y que era el principio que le hablaba ahora, del que está establecido en el artículo 683 del Estatuto Tributario. Ese principio que está ahí escrito, que es el famoso espíritu de justicia, tiene un propósito en el fondo. Óigame, ese espíritu tiene un propósito que trae un principio, que trae ese principio genérico, y es que darle certidumbre. Ese es uno de los aspectos fundamentales de todo sistema tributario, es darle certidumbre al contribuyente, o sea, darle claridad jurídica, darle certeza jurídica, darle tranquilidad, y eso es lo que está haciendo ese propósito, o lo que está haciendo ese principio. El propósito que persigue es darle certidumbre a través de la seguridad jurídica. ¿Cuál seguridad jurídica? ¿Cuándo me queden firme? ¿Y cuándo me resuelve usted mi situación? Entonces es lo que está diciendo, o lo que trae implícito ese principio, es este propósito. Darle certidumbre a través de la seguridad jurídica de resolverle dentro del menor tiempo posible al contribuyente, agente retenedor o responsable, la situación, óigame, estableciendo unos términos y plazos de vencimiento que le operan a la DIAN como ¿qué? Como una caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si usted ha cumplido con el deber formal de declarar, pues el término de caducidad es el que se llama firmeza de la declaración. O sea,
que pasado ese término, ya la DIAN no me puede modificar la declaración. Y eso es tal y cual lo que está estableciendo allá de manera general, que vamos a mirarlo puntualmente. Lo que le establece allá de manera general el artículo 714 del Estatuto Tributario, cuando le habla de la firmeza de la declaración privada. Entonces le dice que la declaración tributaria se declara infirme si 2 años después del vencimiento legal de presentación, oiga bien, no se ha notificado requerimiento especial, y que si esa declaración tributaria usted la presentó extemporánea, o sea, fuera del término legal, entonces los 2 años se los van a contar a partir de la fecha de presentación. Y que si la declaración que usted presentó tiene un saldo a favor, entonces los 2 años se van a cortar a partir de o después de la fecha de solicitud del saldo a favor, tal y cual como lo dispone el artículo 699 del Estatuto Tributario. Muy bien, pero puntualmente, por regla general, ¿cuándo se declara la firmeza de las declaraciones tributarias? Entonces me dice, dice la ley, si dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Entonces dice la ley, cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 2 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Otra firmeza por regla general, que la dice la ley, la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quede en firme si 2 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial por parte de la DIAN. Otra declaración de firmeza por regla general, dice, si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se ha notificado, entonces queden firme. Otra por regla general, dice, las declaraciones presentadas con errores que constituyan causal para efectos de tenerlas como no presentadas, oiga bien, no podrán ser cuestionadas si dentro del término para que éstas queden en firme no se ha proferido el auto declarativo que determina que la declaración se tenga por no presentada. Y adicional a esta disposición, revises el concepto 53.528 del 2000 de la DIAN. ¿Qué pasa con la firmeza de las declaraciones que presentan pérdidas? Entonces dice la ley, si las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se incluyen o compensan pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 5 años contados a partir de la fecha de su presentación, porque eso es lo que se dispone allá en el artículo 147 del Estatuto Tributario, de que yo puedo compensar pérdidas fiscales de años anteriores. Ahora bien, ¿qué pasa con la firmeza de las declaraciones que tienen beneficio de auditoría? Entonces, recuerde esto, que es bien importante. Hasta diciembre 31 del año 2012, oigan, hasta diciembre 31 del año 2012, y de manera transitoria, o sea, temporal, existieron unos términos especiales llamados beneficios de auditoría. Y acuérdese que esto estaba consagrado allá en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, y los cuales fueron aplicados a las declaraciones de renta del 2011 y del 2012. Pero eso ya pasó, eso ya no se puede utilizar. Eso es lo que usted no puede, y se lo traigo a colaciones para que no lo confunda con lo que está estableciendo hoy, de acuerdo a lo que dispone el artículo 335 y 341 del Estatuto Tributario, que se llama firmeza de la declaración privada del IMAS. ¿Qué es eso? Que la liquidación privada de las personas naturales que están en las categorías de empleados o categoría de trabajador cuenta propia y que apliquen voluntariamente al IMAS, recuerde, sus declaraciones de renta quedarán en firme después de 6 meses. Oigan, ¿cuándo le cuentan esos 6 meses? Dice, contados a partir de la fecha de presentación, pero le coloco una condición a la ley, siempre y cuando, primero, sea presentada en forma oportuna, o sea, dentro de los calendarios tributarios de la DIAN. Segundo, sea presentada en debida forma, o sea, liquidada correctamente y en el formulario que es. C, el pago se realice en los plazos señalados por la Administración de Impuestos, o sea, tiene que pagar en los plazos en que le estableció la ley. Y cuarto, que la DIAN no le tenga una prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tengan un expediente abierto por fraude o en los ingresos
o en las cotizaciones a seguridad social o en la solicitud de algún beneficio que le haya planteado allá los artículos que le permitieron con qué depurar esas bases para obtener la renta gravable alternativa, que es la que usted llevaba a la tabla para calcular el impuesto por el IMAS. Muy bien, eso es lo que tiene que ver entonces con la firmeza en las declaraciones tributarias de acuerdo con lo que dispone el estatuto tributario, en lo que tiene que ver no solamente con el principio para establecer las sanciones, sino con la firmeza por regla general y también qué sucede con una declaración que presenta pérdidas fiscales cuando queden firme, así como también qué pasa hoy con el beneficio de auditoría establecido por la ley. Hacemos una pausa y ya regresamos para la segunda parte del programa. Nos transformamos para ofrecerte todo lo que necesitas. Te presentamos las 4 nuevas suscripciones oro de actualicese.com. Suscripción oro editorial, teoría y práctica a través de nuestras publicaciones estrella, 12 revistas con toda la actualidad contable y tributaria, 12 cartillas prácticas que se convertirán en tu aliado laboral perfecto y todos los beneficios de nuestro portal. Además, obtienes un descuento de hasta el 30% en eventos presenciales y virtuales. Suscripción oro en línea. Capacítate en línea desde la comodidad de tu hogar u oficina. Todas nuestras escuelas de actualización nocturna y todos los sábados de actualización incluidos en tu suscripción. Más de 10.000 videos y orientación personalizada desde cualquier lugar o dispositivo, más los beneficios de nuestro portal, investigaciones, artículos, modelos y formatos, videoconferencias y boletines de actualización. Suscripción oro certificado. Fortalece tu nivel profesional a través de nuestras reconocidas capacitaciones presenciales. Obtén el respaldo de uno de los centros de capacitación más grandes de Latinoamérica a través de un examen que te otorgará la certificación de actualicese.com. Accede a descuentos extendidos para invitados a nuestros seminarios y obtén un 50% de descuento en eventos que quieras adicionar. Suscripción oro experto. Toda nuestra artillería de actualización en un solo paquete. Si quieres disfrutar de todos los beneficios de cada una de nuestras suscripciones, Oro Experto es tu opción. Reúne todos los productos y servicios de la suscripción Oro Editorial, Oro en línea y Oro Certificado en una sola. Si deseas más información acerca de nuestras nuevas suscripciones Oro, puedes ingresar a actualicese.com. Ahí encontrarás mucha más información de todos nuestros productos. Muy buenas, aquí de regreso con ustedes para la segunda parte del programa, en lo que tiene que ver con los 20 minutos que le dedicamos a el tema del día. Y el tema del día, de acuerdo con la orientación y el propósito del portal actualicese.com y de su CEO, el doctor Hernando Zuluaga, es dedicárselo a un tema de palpitante actualidad. Y, óigame bien, no es menos importante este tema para nosotros, tanto contadores como auditores externos, auditores internos, revisores fiscales, incluso administradores o empresarios como usted, o personas, estudiantes de contaduría, o la persona que escucha y ve este programa por cultura general. Y es la firmeza de las declaraciones tributarias. Óigame bien. Primero vamos a mirar el principio que tiene la ley establecido en el artículo 683 sobre la firmeza. Luego miramos la firmeza por regla general que tiene establecido el estatuto tributario. Luego miramos la firmeza de las declaraciones que se presentan con pérdidas. ¿Y qué pasaría con la firmeza de las declaraciones que tienen beneficio de auditoría? Muy bien. Entremos en materia y hablemos entonces, dentro de esa firmeza de las declaraciones tributarias, en lo que tiene que ver con el procedimiento tributario.
el legislador ha establecido un principio fundamental para establecer sanciones tributarias, y es el que está consagrado allá en el artículo 683 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, este principio para establecer sanciones tributarias, que lo establece ese artículo 683, que no es otra cosa que, en resumen, que cuando el funcionario oficial actúa en la determinación de impuestos y de sanciones, debe observar un alto espíritu de justicia y no exigirle al contribuyente de que coadyuve con las cargas de la nación con lo que su capacidad económica da. O sea, no le exige más la ley. Entonces, el propósito también de este principio genérico es que, pues hombre, que yo también como contribuyente necesito que el Estado me dé una certidumbre a través de la seguridad jurídica de resolverme dentro de un menor tiempo posible mi situación como contribuyente. Y entonces es por eso que establece unos términos y unos plazos de vencimiento que le van a operar como ¿qué? Como caducidad para la DIAN. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si se ha cumplido el deber formal de declarar, pues hombre, el término de caducidad es el llamado firmeza de la declaración. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues sencillamente que ya la DIAN no me podrá proponer ninguna modificación de mi declaración tributaria. Y el ejemplo palpable lo encontramos allá en el artículo 714 del Estatuto Tributario, que habla de firmeza de la declaración privada, y dice textualmente: si 2 años después del vencimiento legal de presentación, óigame bien, no se ha notificado requerimiento especial, oiga bien lo que dice el estatuto, entonces su declaración quedará en firme. Ahora bien, la pregunta sería: Gildardo, ¿y qué pasa si yo presento una declaración extemporánea? ¿Cuándo me quedará en firme? Entonces le dice la ley: 2 años después de la fecha de presentación, aunque haya sido presentada extemporáneamente. ¿Y qué pasaría puntualmente con una declaración con saldo a favor? Le dice también 2 años después, pero después de que usted haya solicitado ese saldo a favor, de acuerdo con el artículo 699 del Estatuto Tributario. Muy bien. A la luz de la legislación tributaria, existe una firmeza por regla general. Óigame bien, de acuerdo con lo que establece ese artículo 714 y 709. Y es que, primero, si dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar no se me ha notificado requerimiento especial, óigame bien, si dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de la fecha o del plazo para declarar a mí no me han notificado requerimiento especial, entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 2 años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Porque recuerde que el procedimiento que se sigue es que la DIAN comienza a hacerle su revisión, primero le manda requerimiento ordinario, después requerimiento especial y después si va a haber ampliación del requerimiento especial, si así lo amerita. Segunda firmeza por regla general, dice, la declaración tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, oiga bien lo que dice el Estatuto Tributario por regla general, queda en firme si 2 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación no se ha notificado requerimiento especial. Otra situación puntual, por regla general, es que si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, esta no se ha notificado, pues la declaración también queda en firme. Y por último, por regla general, el Estatuto Tributario en cuanto a las firmezas, las declaraciones tributarias que establece que las declaraciones presentadas con errores, óigame bien, las declaraciones presentadas con errores que constituyan causal para tenerlas como no presentadas, no, oiga bien, que constituyan causal para tenerlas como no presentadas. Mire el beneficio de la ley. Por eso le decía el propósito del principio genérico ahora. Y es que establece aquí el estatuto, que no podrán ser cuestionadas si dentro del término, para que éstas queden en firme, no se me ha notificado o proferido un auto declaratorio que determine que la declaración se tiene como no presentada. Mire la importancia de esto. Si no, óigame bien, no me han proferido un acto declaratorio o declarativo que me determine que la declaración se tiene por no presentada, entonces la declaración queda en firme. Sin embargo, no, más aún, la DIAN, adicional a lo que dispone el Estatuto Tributario, que es norma general, expidió un concepto, el 53528 del 2000, que plantea exactamente esta misma situación. ¿Qué pasa con la firmeza de las declaraciones con pérdidas?
cuando usted presenta una declaración de renta y presenta una pérdida. Entonces la legislación tributaria le dice, si las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se incluyan, óigame bien, en las que se incluyan o compensen pérdidas fiscales, es de 5 años. Oye, esa firmeza es de 5 años, contados a partir de la fecha de su presentación, de conformidad con el artículo 147 del Estatuto Tributario. El 147 es el que le habla de que usted tiene derecho a compensar o a incluir como una deducción adicional bajo el concepto de compensación cuando usted tiene pérdidas fiscales. Pero entonces le dice, cuando usted presenta una pérdida en su declaración de renta, óigame bien, su declaración va a quedar en firme 5 años después de la fecha de presentación. Ahora bien, ¿qué pasaría con la firmeza de las declaraciones con beneficio de auditoría? Recuerde que hasta diciembre 31 del año 2012 y de manera transitoria venían existiendo o existieron unos términos especiales llamados beneficios de auditoría, recuerda, y estaban consagrados en el artículo 689-1 del Estatuto, y esos fueron aplicados a las declaraciones de renta del 2011 y 2012. Por eso al 2013 ya no había beneficio de auditoría del famoso que usted podía aumentar 2, 3, 4 y 5 veces la inflación y que le quedaba a 6, a 12 o a 18 meses en firme. Hoy, óigame bien, en la actualidad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 335 y 341 del Estatuto Tributario, que se llama firmeza de las declaraciones privadas de IMAS. El 335 es la firmeza de la declaración de IMAS de categoría empleado y el 341 es firmeza de la declaración presentada bajo el IMAS de trabajador cuenta propia. Entonces, la liquidación privada de las personas naturales que están en las categorías empleado o trabajador cuenta propia y que apliquen voluntariamente el IMAS, óigame bien, le van a quedar en firme después de 6 meses, contados a partir de la fecha de presentación. Pero le dice la ley, siempre y cuando, primero, sea presentada en forma oportuna, segundo, sea presentada en debida forma, tercero, el pago se realice en los plazos señalados por la DIAN, y cuarto, que la DIAN no tenga una prueba sumaria sobre ocurrencia de fraude. Prueba sumaria es que le tengan abierto ya un expediente a usted porque le han comprobado un fraude. Ahora bien, vamos a referirnos al artículo o a un artículo que recientemente escribió el doctor Didier Arlés Narváez Ñáñez para el portal de actualicese.com y lo llamó ¿y de la firmeza qué? Entonces allá él lo primero que hace es plantear por qué es importante la firmeza de las declaraciones tributarias. Y entonces dice, primero, porque buscamos pasar la página respecto de los hechos económicos declarados en ciertos periodos grabables. O sea, decimos ya, queremos olvidarnos de eso. Segundo, porque queremos medir el tiempo necesario para consolidar ciertos hechos jurídicos con impacto tributario. Y entonces él se plantea varias preguntas. La primera, ¿qué es eso de la firmeza de una declaración tributaria? Y entonces él responde, dice, en palabras sencillas, la firmeza es la condición jurídica que adquiere una declaración tributaria de tal suerte que ya no puede ser revisada válidamente por el Fisco Nacional, o sea, por la DIAN, o por la administración municipal o departamental. Otra pregunta que se plantea el doctor Arlés. El Estatuto Tributario define lo que es la firmeza de las declaraciones tributarias y él responde puntualmente, no, el Estatuto Tributario no define puntualmente lo que es la firmeza de las declaraciones tributarias. El Estatuto solamente hace referencia en algunos artículos y él cita ahí a manera de ejemplo los que le planteaba yo ahora, el 335 e incluso el 341, y en el que establece la firmeza de la declaración privada, y él dice ahí, puntualmente el Estatuto dice lo siguiente: la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que apliquen voluntariamente el sistema de impuesto mínimo alternativo simple y más, quedará en firme después de 6 meses de presentación. Ahora bien, continúa diciendo el doctor Arlés, por otro lado, de la lectura del artículo 705 del Estatuto Tributario se podría concluir que la firmeza se alcanza cuando vence el plazo para que la DIAN expida requerimiento especial en contra de una declaración tributaria. Con base en eso, entonces él dice, a continuación les voy a presentar algunos ejemplos relativos a la firmeza.
Por ejemplo, primero, presento mi declaración de renta el día del vencimiento del plazo para declarar. Dice, declaré, por ejemplo, renta el 19 de agosto del 2014, día en que según el calendario tributario de la DIAN vencía el plazo para declarar oportunamente. Entonces la pregunta sería, mi declaración de renta quedará en firme si transcurren 2 años contados a partir del día siguiente a la presentación, y la DIAN ni me ha emplazado ni me ha emitido requerimiento especial. ¿Qué quiere decir? Que el vencimiento es el 20 de agosto del 2016. Ese es cuando entra la declaración en firme. Otro ejemplo, presento mi declaración de renta el 20 de junio, pero el plazo para presentarla oportunamente vence el día 16 de agosto. ¿Qué pasaría? Entonces dice el doctor Arles, quedará en firme si transcurren 2 años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y la administración de impuestos ni me ha emplazado ni me ha emitido requerimiento especial. Entonces dice él, el día de firmeza de dicha declaración será agosto 17 del 2016. Otra situación, presento mi declaración de renta el 22 de septiembre de 2014, pero el plazo para presentarla oportunamente vencía en agosto 15 del 2014. Y entonces se plantea ahí o se responde, quedará en firme si transcurren 2 años contados a partir del día siguiente a su presentación extemporánea y la administración de impuestos ni me ha emplazado ni me ha emitido requerimiento especial. Entonces dice él, el día de firmeza de dicha declaración será septiembre 23 de 2016. Cuarta situación, presento mi declaración y arroja un saldo a mi favor. Entonces dice él, quedará en firme si transcurren 2 años contados a partir de ¿qué? Del día siguiente a la presentación de la solicitud de devolución o de compensación de dicho valor o de dicho valor saldo a favor y la administración de impuestos que ni me ha emplazado ni me ha remitido requerimiento especial. Un ejemplo, dice él, presenté declaración de renta el día agosto 19 del 2014 y esta arroja un saldo a favor de 7.245.000. Radico la solicitud de devolución de dicho saldo el día 27 de octubre del 2015. Entonces, dice él, el día de firmeza de la declaración será octubre 28 de 2017. Pero se plantea una variante ahí él. Si decido no solicitar el saldo a favor ni compensarlo, ¿qué pasa? Entonces dice, en este caso, la norma presenta un vacío que no fija cuál sería el término fijado a la administración de impuestos para emitir requerimiento especial en contra de la liquidación privada. Ahí hay un vacío entonces. Eso es, recuerde que cuando hay vacíos en ese caso, la ley me favorece a mí. Quinto, situación que se presenta al doctor Arles, o que se plantea al doctor. Presento mi declaración y arroja una pérdida fiscal. Entonces dice el doctor Arles, quedará infirme si transcurren 5 años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para declarar en forma oportuna, o si transcurren 5 años a partir de su presentación extemporánea y la DIAN no me ha emplazado o no me ha emitido requerimiento especial. Un ejemplo, la sociedad Frijoles y Sopitas SAS presentó declaración de renta el día 21 de abril del 2014. Como era su primer año, gastó más de lo que vendió y por lo tanto su declaración arrojó una pérdida fiscal así: ventas 950.834.000, costo de ventas 675.417.000, gastos de administración y ventas 308.018.000 y una pérdida fiscal declarada en renta por 32.601.000. Por lo tanto, dice él, esta declaración quedará en firme el día 22 de abril de 2019, porque fue presentada el 21 de abril del 2014. También plantea ahí el doctor Arles que puede darse el caso en que la declaración arroja saldo a favor y a la vez presenta una pérdida fiscal, y esto sí que es bien interesante. Entonces la pregunta obligada sería, ¿cuál firmeza se debe aplicar? ¿La relativa a la solicitud del saldo a favor, esto es 2 años a partir de la solicitud del saldo, o la relativa a la pérdida fiscal, 5 años? Y entonces
responde el doctor Arles. Las reglas de interpretación ordenan que la ley posterior se prefiera sobre la anterior y que la ley especial se prefiera a la ley general. Por lo tanto, opinamos, dice él, que se debe aplicar la firmeza de 5 años. Por lo tanto, la conclusión es que aquellas declaraciones en las que he compensado pérdidas fiscales también quedarán en firme a los 5 años en iguales condiciones a las indicadas anteriormente. Viene otra situación. Mis declaraciones de IVA, de retención en la fuente y de impuesto al consumo, ¿cuándo quedan en firme? Responde él. El artículo 705-1 del Estatuto Tributario establece que estas declaraciones quedarán en firme cuando quede en firme la declaración de renta del mismo año, que comprende dichos periodos declarados. Y él plantea un ejemplo. Veamos cuándo quedaría en firme la declaración de IVA del tercer bimestre de 2013, la cual fue presentada en julio 14 de 2013. Entonces dice él, para esto es necesario conocer que la declaración del contribuyente correspondiente al año gravable 2013 se presentó en abril 15 del 2014 y no arrojaba saldo a favor. Entonces, dice él, la declaración de IVA del tercer bimestre de 2013 quedará en firme el 16 de abril de 2016. Óigame, el 16 de abril de 2016. Porque él presentó su declaración de renta por el año gravable 2013 en abril 15 del 2014. Entonces le queda en firme en abril 16 del 2016. Otra situación. Presenté un proyecto de corrección y la DIAN me emite liquidación oficial de corrección aceptándome el proyecto. O pasan los 6 meses y la administración no se pronuncia. De tal suerte que mi proyecto reemplaza la declaración anterior. ¿Cuándo queda en firme? Importantísimo esto y no lo tiene puntualmente definido el estatuto. Entonces le dice el doctor Arles, quedará en firme si transcurren 2 años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y la administración ni me ha emplazado ni me ha emitido requerimiento especial. Un ejemplo, la sociedad Frijoles y Sopitas SAS presentó su declaración en abril 14 de 2014 y arrojó un saldo a pagar de 43 millones. Al revisar, encontró que había solicitado un costo por 35 millones. En consecuencia, elaboró un proyecto de corrección para disminuir su impuesto a cargo y lo radicó el 22 de agosto de 2014. Por lo tanto, dice él, esta declaración quedará en firme el 15 de abril de 2016. Otra situación, si corrijo mi declaración varias veces, ¿cuándo queda en firme? Entonces le dice, quedará en firme si transcurren 2 años contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y la administración ni lo ha emplazado ni le ha emitido requerimiento especial. Y ahí le da un ejemplo. Presento mi declaración el día 15 de agosto del 2014. El plazo para declarar era agosto 31 del 2014. La corrijo por primera vez el 28 de agosto del 2014. Segunda vez el 25 de julio del 2015. Tercera vez el 4 de mayo del 2016. ¿Cuándo me queda en firme? Y dice él, la declaración quedará en firme el día 1 de septiembre de 2014. Y finaliza su artículo haciendo una observación bien importante. Dice, finalmente debemos anotar que el emplazamiento para corregir incrementa 1 mes el término de firmeza en las declaraciones tributarias. Oiga bien, finalmente debemos anotar que el emplazamiento para corregir incrementa en 1 mes el término de firmeza en las declaraciones tributarias. Pero si la administración ha emitido un requerimiento especial, el término de firmeza queda suspendido y la declaración tributaria quedará en firme si el contribuyente se allana los cargos o hasta que se resuelva la controversia en vía judicial. Muy importante todo esto que tiene que ver con la firmeza en las declaraciones tributarias. Entonces, para que finalicemos, recuerde que la firmeza en las declaraciones tributarias no solamente hay que mirar el principio que establece esa firmeza, producto de el principio que plantea la ley en el artículo 683 para establecer las sanciones, sino también cuál es la firmeza que por regla general tiene el estatuto y la firmeza que da cuando yo tengo una declaración con pérdidas o la firmeza que se puede presentar cuando tengo un beneficio de auditoría. Todo esto planteado a la luz del estatuto tributario.
Pero, supremamente importante, el complemento de esta situación con el artículo escrito por el doctor Arles en lo que tiene que ver con por qué es importante esa firmeza de las declaraciones tributarias y las diferentes situaciones que se plantean de no solamente qué es eso de una firmeza, sino que también si el estatuto la establece plenamente o las define puntualmente. Y adicionalmente una serie de casos de qué pasa cuando se presenta oportunamente, cuando se vence o cuando presenta un saldo a favor, cuando queda en firme o cuando la declaración arroja una pérdida fiscal, cuando se declara la firmeza o cuando las declaraciones de IVA y retención y de impuesto al consumo, cuando quedan infirme. Así como también, si yo ya he presentado un proyecto de corrección a la DIAN y la DIAN emite liquidación oficial de corrección aceptando el proyecto, entonces, o pasan los 6 meses, entonces, ¿cuándo quedará infirme? O si se presenta la situación de que se corrija la declaración varias veces, ¿cuándo quedará infirme? Y entonces, cada una de esas situaciones fueron las que a usted se ve enfrentado día a día y son las que acabamos de exponer acá. Entonces, finalmente recuerde que el emplazamiento para corregir incrementa 1 mes el término de firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Por qué? Dice el doctor Arles, si la administración ha emitido un requerimiento especial, el término de firmeza queda suspendido y la declaración tributaria quedará infirme si el contribuyente se allana los cargos o hasta que resuelva la controversia en vía judicial. Terminamos por hoy allí. Muchas gracias por escucharme y que tenga un feliz día.